Bueno, bienvenidos al capítulo número 16 de Camino al Éxito. Bienvenido, Alex. Bueno, Como siempre, iniciamos con la pregunta que le hacemos a todos, hasta que te presentes. ¿Quién es Alex? esa es una pregunta dificilísima. Además, esta sociedad tiene esa cualidad de generar algo estático en cuanto al qué sos. ¿Viste? Soy abogado. Y el ser abogado es más importante que por ahí todo lo otro que sos vos en tu vida, ¿no? Y la gente se presenta como tal. Yo puedo decir todas las cosas que me apasionan, digamos, más que lo que soy. Un ser humano siempre buscándose. Eso soy. Entonces, soy cocinero, ¿sí? Pero en realidad tengo una vinculación con el alimento muy amplia, no solo de la cocina, sino también de la producción en la tierra y en distintas áreas. Me gusta mucho investigar en torno a la alimentación. Entonces, esas son las dos áreas en las cuales hoy me desarrollo, pero a su vez esas se ramifican. ¿Sí? Porque tanto con la cocina, con la alimentación, con la producción en tierra, me encuentro trabajando en muchísimas áreas distintas. Y hice en el pasado un montón de otras cosas. De estar en una cocina, elaborar y tener locales y ofrecer alimentos orgánicos sin venenos, a dar clases de alimentación de muchas corrientes de alimentación distintas, a escribir un libro, a tener una página web con cursos online y también hacer talleres presenciales. Y estos últimos años a vincularme mucho con el origen de la comida. O sea, durante años me dediqué a estudiar alimentación, muchas alimentaciones diferentes de lo que se considera saludable, que todo es subjetivo, a estudiarlas y a practicarlas. Y mi área del hacer estaba en la cocina, trabajando con materias primas orgánicas, agroecológicas, biodinámicas, y vendía, tenemos locales, un amigo era socio de uno de los emprendimientos que tuvimos, y vendíamos hamburguesas de cereales, panificados integrales, barras, tortas, etc. Hasta que en un momento de mi vida es como que esa parte también la quise profundizar con el origen del alimento, o sea, con el cultivo en sí. A mí siempre me gustó la huerta, la agroecología, la permacultura, pero era más como el condimento en mi vida. O sea, la profundidad iba a la alimentación, a la nutrición, a estudiar eso. Y esos ratos libres que tenía eran libros, eran videos, era investigar un poco con un poco de huerta. Si vivía en un departamento, en la terraza. Si tenía una pequeña casita, en el jardincito, donde podía. Y ese interés fue creciendo y hoy ya me encuentro estudiando y haciendo agroecología y agricultura biodinámica. Acá, en nuestro espacio, tenemos lo que llamamos un bosque comestible, en desarrollo. Nosotros llegamos acá, no había ni un árbol, ni un arbusto, nada, todo pelado. Todo lo que ustedes encontraron acá, lo plantamos en estos 8 años. ¿Sí? Con esta idea, después les puedo contar más de qué se trata, pero de desarrollar un bosque de alimentos. ¿Sí? En ese bosque de alimentos se relacionan conceptos de la permacultura, de la agroecología, de la agricultura biodinámica, de la agrofloresta, un montón de saberes que me apasionan y que voy aprendiendo y experimentando acá en este espacio. Así que algo de todo eso soy. A su vez también soy papá de 4, 3 varones y una nena, que tienen más grande 15, más chicos 4. Papá en escuelas Waldorf, con todo lo que eso implica, estar también siempre tratando de hacer algo en la escuela, en esa comunidad, y me encanta la música. Hoy menos tiempo dedicado a la música, pero hubo un momento en mi vida donde muchas horas del día me lo pasaba estudiando y tocando. Y vos que contás, que hoy en día tenés todas esas actividades que fueron también fluctuando, cambiando, a raíz exactamente de qué surge, ¿no? O sea, como le pregunté a todos los invitados, todo lo que ellos hacen no lo hicieron desde siempre. Desde cuando vos sos chico, jugás, tenés otras actividades. ¿Cuándo fue ese sentimiento que surgió o por qué? Bien, buenísima pregunta. Yo en realidad estudié ingeniería electrónica. Un poquito orientado. Claro, cuando yo termino el secundario, tenía una revolución en mi cabeza entre de alguna manera, la presión familiar, social, de lo que hay que estudiar, qué sé yo, y todavía no había brotado
algo que realmente me apasione. Como que elegía entre lo menos malo, digamos, ¿no? Me terminé anotando en 3 carreras distintas, en 3 CBC, en el de arquitectura, en el de psicología y en el de ingeniería electrónica. Y me terminé haciendo la carrera de ingeniería electrónica, que la hice, o sea, hice CBC y hice hasta la mitad de la carrera inclusive. Y ahí, yo terminé el secundario joven, con 17 años ya termino, hice la facultad hasta los 21, 22, y ya a los 20, 21 se produce una gran revolución en mi vida, donde un poco todo lo que traía, que tenía que ver con una manera de mirar el mundo, muy el éxito dado por lo material, por una carrera que te dé dinero y todas esas cuestiones, se me empieza como a derrumbar toda esa historia y empieza como una atracción mía por todo lo oriental. ¿Sí? En esa época me pongo primero a practicar yoga, que estoy hablando de hace 27 años atrás, no había como ahora que es algo que cualquiera sabe de qué se trata. En aquel momento hasta te miraban medio raro si practicaba yoga, y si eras varón, más todavía, ¿no? Con esas cosas. Pero bueno, yo tenía mis 20, 21 y investigaba para meditar, para hacer respiraciones, para hacer Qigong, Tai Chi, yoga, todas esas cosas me apasionaban y mucho la filosofía oriental. Y ahí fue para mí fue una especie de reencarnación en mi vida, ¿no? De que se me haga muy claro lo que no quería y no sabía bien qué. Pero si hay algo que me doy cuenta que trato de sostener es como lo que no va más, no va más. Y aquello nuevo y bueno va a aparecer. Si uno se mantiene fiel a decir, no, eso ya es algo viejo para mí, ¿no? Entonces, en ese momento yo la única claridad que tenía es que yo ingeniero electrónico no iba a ser. No me veía trabajando en eso, no me apasionaba, no era algo así. Entonces fue pararme firme en decir, no, esto no. Y sostener las crisis, ¿no? Porque en esos momentos, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a trabajar? ¿No? Y ahí justo yo me encontraba también en la búsqueda de la música, estudiando mucho, y ahí se produce la aparición de 2 o 3 personajes que en mi vida hicieron como una primera huella, ¿no? Algunos de estos personajes después me acompañan por varios años, otros son del momento, pero sin duda un personaje importantísimo fue Spinetta, como una influencia. De hecho, mis mayores influencias no tienen que ver con la cocina, digamos, ni con la alimentación. Tiene que ver más que ver con los cambios de conciencia en el desarrollo de una vida, ¿no? En la evolución de una vida humana, ¿no? Entonces, en ese momento yo descubro Spinetta. La música me llega tarde. Me hubiese encantado aprender algo de música a los 13, 14, 15 años, pero recién logré que uno de mis tíos me arregle una guitarra cuando tenía 17 años. Y ahí me zambullé la música, a estudiar 8 o 10 horas por día, todos los días. Era como, tenía la posibilidad. Y al poco tiempo descubro Spinetta en un momento que él, por esa personalidad tan fuerte que tenía, no sacaba discos. Estaba peleado con los sellos discográficos, entonces no se conseguían sus discos. Estoy hablando de la época que todavía se escuchaba en cassette la música, ¿sí? Claro. Entonces un profe me pasa un cassette de un disco de él, Alma de Diamante, impresionante, nada, no podía para escucharlo. Y lo que me pasa a mí, tengo una cualidad muy autodidacta, enseguida me pongo a ver quién es Spinetta y bueno, veo que el tipo lo influye en un montón de filósofos que profundiza para cada obra, cada disco de él, es una obra de arte, y entonces me pongo a leer a escritores, autores que lo inspiran en cada disco. Y ahí, por ejemplo, descubro a Castaneda, ¿no? Castaneda es uno de los personajes que hace mucho que ahora no lo leo, ¿no? Pero me acuerdo que a mis 20, 21 años es como que me mostró otra concepción de la vida, que otra cosa era posible. Y eso fue gracias a Spinetta, ¿no? A decir, a ver, que yo iba a escuchar los discos y me metía a ver las letras, ¿viste? Entonces ahí empecé a descubrir un montón de literatura muy interesante. Y otro personaje muy importante en ese momento fue Krishnamurti, ¿no? Como alguien de la filosofía oriental, como que, claro, me trajo toda otra manera de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y eso a mis 20, 21. Entonces ahí un poco yo dejo mi carrera de ingeniería
siempre hice mi carrera trabajando, porque en ese momento la situación económica de mis padres no era tal que yo pueda no trabajar y solo estudiar, así que siempre desde muy chico tuve que trabajar. Entonces dejo de estudiar en la facultad, pero ya estaba pensando cómo empezar a generar algo mientras estaba trabajando. Trabajaba en un restaurante. Y bueno, y ya tenía yo venía ya hace un par de años cambiando mi alimentación, investigando un poco de qué se trataba esto de la alimentación saludable, ¿no? Algo tan subjetivo. Y en aquel entonces, con esas preguntas, empiezo a practicar mucho yoga, empiezo a ver que todos los yogis eran vegetarianos, me pregunto el por qué, empiezo a ver que hay todo un sistema de industrialización, entonces como que quiero salir de ahí y empiezo mi camino como de naturista y al poco tiempo de vegetariano. Y empieza un camino de empezar a devorarme libros, estudiar, a tratar de aprender con cursos que había, médicos que había, todo tipo de alimentaciones alternativas a lo convencional. Entonces un poco eso empieza a ir toda esa revolución a mis 20, 21, 22 años. ¿Sí? Y de ahí para acá, pues hice un montón de cosas vinculadas con la alimentación. Hiciste, como dije antes, un libro, tenés mucho de alimentación. Ahí no me quiero meter de lleno a eso ahora, porque lo quiero tocar, pero principalmente en esto de la alimentación. Sí. Solo alimentación, sin el éxito que eso por ahí te trajo. Consejos para personas que hoy en día no tienen conciencia de lo que es alimentarse bien. Creen que alimentarse bien por ahí es, no sé, no tomar coca, pero hay un montón de otras cosas que es alimentarse bien, creo yo. Y no soy una persona que crea que tiene la mejor alimentación, pero sí que dentro de los parámetros comunes me cuido bastante, intento alimentarme de la mejor manera. Para personas que no saben nada, que por así decirlo compran todo el día en el kiosco, están consumiendo todo el tiempo calorías excesivas, etc. ¿Qué consejos le das para una buena alimentación? Que no sean por así tan complicados, ¿no? Porque uno cuando se mete, como vos decís, hay un mundo. 3 consejos sencillos de alimentación. La alimentación es uno de los actos políticos más poderosos que tenemos, ¿sí? Del cual nadie se hace cargo, porque naces en una sociedad en la cual el comer es un acto mecánico, ¿sí? Lo fuerte de la comida, que es el aspecto cultural, está totalmente perdido en esta globalización de humanidad que tenemos, ¿sí? Los valores culturales fuertes. El comer siempre fue algo importantísimo en una persona y una cultura, porque la define. El comer es la relación tuya con el alimento, pero es la relación tuya con la sociedad y con el ambiente. Vos cuando elegís un plato de comida, elegís el tipo de relación social y ambiental que querés. Y hoy eso es una sociedad anónima, ¿sí? La mayor parte de la población hoy no tiene ni la más mínima idea qué come, cómo le cae a su salud, ni siquiera el impacto social y ambiental que eso. Entonces, por eso digo que hoy las personas comen un plato que lo que tiene acá es una sociedad anónima, que tiene un impacto devastador sobre la salud de esa persona, pero sobre la salud social y ambiental también. ¿Sí? O sea, un platito que tenés cualquier elaborado de supermercado se hace a costa de posiblemente trabajo esclavo, de una quema de un monte nativo para meter una soja transgénica, de condiciones laborales deplorables, de contaminación que van al agua, ¿sí? O sea, un montón de situaciones que la gente las compra mecánicamente y sigue sosteniendo de alguna manera ese sistema en toda una inconsciencia tremenda, ¿sí? Entonces, mi primera sugerencia y mi última sugerencia, porque te puede llevar la vida a hacer ese cambio, es que de comer una sociedad anónima pases a comer un plato en el cual vos conscientemente lo elijas. Que te hagas cargo de lo que hoy estás generando en un plano de inconsciencia, ¿sí? Elegí lo que quieras. Elegí un alimento, ¿sí? que realmente vos a conciencia creas, por lo menos, que a vos te hace bien, que hace bien a la sociedad y al ambiente donde vos te desarrollas, ¿sí? Eso hasta hace 60, 80, 100, 200 años era así, ¿sí? O sea, las personas se movían en ámbitos primero más cercanos,
José que sacrificaba sus pollos con sus huevos. O sea, vos tenías una forma bastante simple de, en tu plato, saber de dónde venía esa cosa. Y si querías, elegirlo a conciencia. Decir, me encanta comprarle la verdura a Doña Rosa porque tenía una familia, tiene 10 pibes, van a la escuela y que mi dinero vaya ahí. Hoy no sabes ni qué pasa con tu plata. Y cuando empezás a indagar, te das cuenta que tu dinero se usa para un montón de cosas que en el fondo vos no crees que se usen. Y que sucedan, pero están sucediendo. Entonces yo lo que siempre propongo es decir, salgamos de la inconsciencia esta y hagamos lo que se pueda por tener un plato de mayor conciencia. Y el primer lugar que yo en estos últimos años me encuentro siempre trabajando y luchando es sacar a la persona de esa idea de que estoy comiendo por mi salud. Esa es la mentira más grande del siglo. Nuestra vida se pasa muy rápido, muy rápido. Si yo pienso solo en mi salud, no genero ningún impacto. En realidad yo todo lo que estoy haciendo en mi vida es para la generación que viene después. La salud de uno pasa, la vida es muy corta en lo que es la evolución de la vida. Entonces hay que sacarse esa fantasía de que existe como mi salud y como esto porque me hace bien para no sé qué y esto que me hace bien. Y empezar a pensar qué puedo hacer yo para que mis compras tengan mejores impactos sociales y ambientales. Y ahí obviamente que mi salud va a estar garantizada, porque yo también soy un actor de ese circuito. ¿Sí? Yo siempre le pregunto, pero yo tengo todo el tiempo preguntas. La idea es más o menos. Exactamente. Bueno, neta. No, también, tipo, llevando a, digamos, vos estuviste todo un proceso para llegar a la alimentación y todo eso. Porque ¿en qué momento te decidís, digamos, a querer enseñarle a los demás, ¿no? Bien. Porque capaz que uno al principio dice, bueno, yo quiero aprender para mí. Bien. Pero después en un momento decís, bueno, esto que yo tengo, se lo puedo dar a los demás. Bien. Siempre me gustó compartir. Siempre todo lo que aprendí enseguida me daba ganas de compartirlo con otras personas, ¿no? Como y hay una cualidad muy docente dentro mío, o sea, porque permanentemente me encuentro en esos ámbitos, ¿no? Entonces, desde siempre, desde los primeros años que yo estudiaba alimentación vegetariana, naturistas y demás, y las practicaba, no solo creo que mi mayor estudio está en la experimentación propia, ¿no? En esa vivencia y tratar de compartir la vivencia, y después que cada persona haga su camino, digamos, ¿no? Sí. Entonces siempre estuvo eso, siempre, como que en el fondo yo creo que es una cualidad humana. ¿Cuál es el sentido de aprender algo y quedárselo para uno solo? No tiene ningún sentido. Digamos, cuando vos te das cuenta que vos sos como un actor en una trama social, y que así como te nutrís de otras personas, otros se pueden nutrir de lo que vos hayas experimentado, yo creo que surge siempre eso. Después está la característica de cada persona, que por ahí hay algunos que tienen esa cualidad o esa capacidad de encontrar ese arte docente y de compartirlo, y otros que, bueno, lo desenvuelven de otra manera, pero yo creo que es algo muy humano esto de querer compartir aquello que uno cree que le hizo bien, siente que le hizo bien. ¿Sí? Entonces está desde siempre esa historia. Después, bueno, vas viendo también que con el desarrollo de los años a mí me tocó dar, y me toca dar talleres, clases y demás, en ámbitos de todo tipo, digo, desde presencial a online, que ya son dos mundos distintos. Trabajar mucho con adultos que vienen de distintos mundos, ¿sí? También trabajar en escuelas, en primarias, en secundarias. O sea, me tocó trabajar en muchos ámbitos y cada uno lo tomo como un desafío interesante. O sea, como que siempre hay algo lindo en ese compartir. Así que nada, desde siempre, no es algo que haya empezado ahora. La idea del libro, no pregunté a mi mamá bueno, mi mamá es muy fan, pero por así decirlo, si había más libros, si había otros o estabas por sacar otro, pero sí vi ese. ¿Cómo surge la idea de hacer el libro? ¿Es tuya, es propia? ¿Alguien te la presenta? Hay hoy en día muchos lugares donde se hacen los libros que vienen y te presentan la oferta porque ya te están conociendo más personas y es como un negocio.
pero casi siempre suele salir de también de la persona. Bien. A ver, no es mi primer libro. Sí es mi primer libro en el sentido de un proyecto con una editorial muy grande como esta. Pero en los años, yo desde el año 2004 al 2015, 11 años, tuve un pequeño emprendimiento que se llamaba Verano Madre, con un amigo Félix, socio en ese momento, y después trabajando un montón de otras personas, que empezamos un pequeño emprendimiento muy chiquitito, fue creciendo, después tuvimos locales de ventas al público, de alimentos agroecológicos orgánicos, ¿no? Cosas que elaborábamos o cosas que se fraccionaban y se revendían. Y en esos años yo también daba clases de distintas cocinas y ya escribía pequeños cuadernillos temáticos, tema de las algas, tema de los lácteos. Entonces escribía pequeños libritos que tenían todo un desarrollo autodidacta, o sea, yo me iba al derecho de autor, lo registraba, en una imprenta hacía la impresión, con una diseñadora se hacía un diseño simple, y se comercializaba en los locales nuestros y en alguna que otra librería de la zona, del barrio y demás. Digo esto más que nada porque a mí me gusta escribir, digamos, como que es algo, no es que me dijeron, tenés que hacer un libro, y viste, sino que es algo que me encanta. De hecho, mi página que se llama Alimento y Conciencia, que tiene los cursos de yo, pero tiene un área que es el blog, después pueden mirarlo, que tiene un montón de artículos de hace 10, 12, 15 años que vengo escribiendo, artículos de alimentación, de distintos temas, y es todo gratuito, digamos, lo hago porque me gusta, o sea, no es que no recibo ningún dinero a cambio, y simplemente es algo que a veces viene una idea y la empiezo a trabajar y después la sigo otro día y nada, y está ahí volcado, ¿no? O sea, como que el escribir me gusta. En particular de este libro, de este proyecto, que sí fue un enorme desafío, era una idea que en mi cabeza venía estando. No es que me dijeron, ¿querés escribir un libro? Y de golpe digo, ¿de qué escribo? No. El libro es como que tiene 3 partes y yo ya venía bajando esa idea, me faltaba solo escribirla, como que estaba, ¿no? El libro juega con, hay un poco de un relato autobiográfico, solo del aspecto de alimentación, no me puedo contar mi vida, sino de todo este camino de tantos años de investigar alimentaciones, de probarlas, de experimentarlas. Entonces empieza ese relato y queda inconcluso en cada capítulo, son 10 capítulos, ¿sí? Es una historia que empieza en el primero y termina en el último. Y a su vez ese relato abre las puertas a ponernos a hablar de temas de alimentación o de nutrición específicos, ¿sí? Entonces se va haciendo un juego entre esas dos cosas. Y después tiene, bueno, otra parte con recetas. Entonces esa idea de escribir un libro así ya estaba en mi cabeza. Y bueno, estaba ahí, yo algún día lo iba a escribir, sin prisa, sin pausa, cuando pudiera. Estaba esta cosa de hacerlo de manera autodidacta, pero también te decía, bueno, por el lado con una editorial, pero ahí, viste, quedaba, tengo tantas cosas a la vez que, bueno, son esas cosas que están ahí y no terminas de cerrar. Y en el, creo que fue febrero, a ver, estamos, en 23 salió, sí, febrero del 2022, nos estamos yendo 4 días con la familia a la costa y recibo un mensaje de la editorial de Ateneo para ver si quería escribir una propuesta para la editorial. Y bueno, ahí hubo que empezar a charlar porque la editorial tenía una idea y yo tenía otra. Entonces era... Y bueno, pero se terminó haciendo un poco la idea que tenía con un poco la experiencia que tiene la editorial en cuanto a trabajo de edición, un montón de cosas que... Así que bueno, eso, ¿no? Fue todo un laburo de todo el año y salió a principios del 2023, marzo, abril del 2023. No tiene todavía un año, no está dando vuelta. Habías nombrado a, Spinetta, nombraste a otro más, y una de las preguntas que a veces le vas a hacer muchísimo es ¿quiénes son, no sé, tus referentes en todo, cualquier ámbito de tu vida? ¿O tenés referentes o alguien que te haya hecho esto como Spinetta que hablas? Que vos estabas pasando, no sé, horas estudiando o entendiendo las letras de él. Personas que fueron referentes en distintos aspectos de tu vida. Y, a ver, yo creo que hay 2 tipos de referentes.
están esos personajes que a mí se me aparecieron en determinados momentos de la vida, que tiene mucho que ver con cambios que hice en la vida y que te siguen acompañando. Como son personajes con los que hablas hasta cuando estás a dormir. Spinetta es uno de esos casos, ¿no? Otro podría ser Steiner, ¿no? Pero Steiner sin dudas, con la obra que dejó, necesito 100 vidas para poder estudiarla, ¿no? Porque es apasionante todos los temas y más vas conociendo e investigando distintos temas. Así que son personajes así. Después, cuando estás profundizando en un área específica, aparece un personaje que es una influencia en eso. Pero en otra categoría, diría, en otro nivel. O sea, un Spinetta está siempre presente para mí, por su música, por su poesía, por un montón de cosas, por lo que fue su biografía, ¿sí? Es muy interesante la vida de él. Entonces hay un montón de cosas. Un Steiner lo mismo. Pero de golpe, no sé, dentro del área de la cocina, a mí me apasiona la fermentación. Y hubo un personaje muy importante que es Sandor Katz, que llegó en un momento muy específico, la manera de él de comunicar todo eso que vive detrás de la fermentación fue como que me abrió mucho esas puertas para seguir investigando eso. Entonces, hay personajes así, pero bueno, en otro nivel, digamos, ¿no? Más abajo. ¿Sí? Y la mayor parte, generalmente son músicos, son artistas, son filósofos, escritores. No tanto en el área de la nutrición o de la medicina, sino más por ese lado. Y con todo lo de la alimentación que vos aprendiste, la escritura, que es algo que te apasiona, que seguramente practicarás, ¿cómo es un día a día en tu vida? Aproximadamente, sé que suelen variar mucho, esta pregunta nunca suele ser respondida con exactitud. Mi vida siempre es muy diferente cada día. Son tantas las cosas a la vez que tengo que estar haciendo, que un poco voy destinando tiempos a cada cosa. Primero y principal, porque está en la rutina familiar, ¿no? De 4 jóvenes de edades distintas, con escuelas distintas, horarios, actividades. Entonces nos vamos acomodando un poco a sus necesidades. Después por mis trabajos imagínate que de estar dando un taller, una clase presencial, a tener una plataforma de cursos online, entonces estar trabajando online con alumnos de mucho de Argentina, pero del mundo. Por ahí respondiendo a una persona en España, con nuestro espacio, que tenemos una enorme huerta, frutales, gallinas, abejas, que te piden en el día a día pegarle una mirada. Entonces, realmente, o sea, lo que no tengo son esas rutinas de, viste, la persona que tiene un trabajo fijo, de que se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 5 a su casa. Jamás. Todos los días van cambiando en esas áreas, ¿sí? Y la cocina, que es la cocina de la familia, por acá todo lo que hacemos es casero, con materias primas muy cuidadas en su selección. Entonces hay que estar cocinando para todas esas comidas, más algunos alimentos que tengo que elaborar para alguna clase presencial que hay que ir haciendo. Entonces va rotando, ¿sí? Por ahí me agarrás, ahora tengo que ir a cosechar los tomates y pepinos que sé que se me están pasando porque tengo que hacer un fermento de pepino, pero ya tenemos que estar pensando en la cena que vamos a cocinar para la familia. Y me falta terminar un flyer de un taller que vamos a estar haciendo la semana que viene. O sea, así, son muy dinámicos y siempre en torno al alimento van girando. Y, digamos, se cree mucho esto como que el comer saludable es complicado o es difícil cocinar comidas saludables. ¿Eso qué tan cierto es, digamos? Es una mentira hermosa. Esta sociedad está sostenida por un montón de mentiras. Bueno, creo que el desafío es empezar a hurgarlas y a ver cuánto hay de cierto ahí. Digamos, yo a veces pienso lo que el tiempo que una persona pierde en el supermercado y a mí ya me desespera. Solo ir al supermercado, dar toda la vuelta en ese lugar gigante, hacer una cola eterna para salir, llegás a tu casa. En ese tiempo yo ya hice cuántas comidas, ¿no? Primero que no es complicado, o sea, como todo en la vida, es algo que uno tiene que aprender.
¿sí? Como yo te diga a vos, vamos a hablar francés. Pero francés, no sé ni por dónde empezar. Y claro, el primer momento es muy angustiante y por ahí te quedas bloqueado ahí y no diste ningún otro paso. Ahora, si vas de a poquito tomando clases de francés, en 6 meses más o menos algo haces y en un año para ahí estás hablando. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? O llevarlo a una guitarra. Te doy una guitarra por primera vez y tocarte un tema de Spinetta. Imposible. Encima tiene unas armonías rarísimas. No, dale tiempo. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Entonces vos pensás que la persona que nace en la urbanidad, le digo yo, en un modelo industrial, que por ahora tenía su hábito de llenar el changuito de cosas que se comen, tiene que empezar a decir, bueno, ¿dónde consigo alimentos de verdad? Ya es un tema, empezar a investigarlo, conseguirlos, después aprender a usarlos, porque por ahí nunca en tu vida cocinaste mijo. ¿Cómo se cocina el mijo? ¿Qué hay que hacer? Se ponen a crecer ese hierro, hay que remojarlo, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, pero digamos, que una vez que vos tenés eso más o menos aprendido, no es complejo. O sea, a mí nada, yo hago cosas simples, no me lleva más tiempo. De hecho, a veces hasta gasto menos dinero, ¿sí? Pero bueno, hay todo un proceso que tenés que aprender, ¿sí? Entonces, nada, está instalado, hay una idea, esta sociedad, así industrializada, avanza en ese sentido de hacerte creer que cocinar es complejo, que es una pérdida de tiempo, que ¿para qué? ¿Para qué tanta cosa? Si comer cualquier cosa y zafás, ¿no? Como zafás. En realidad la cocina es un arte, ¿sí? Pasa que está totalmente desprestigiado. La cocina es un arte como podría ser tocar el piano, o como podría ser pintar, digamos, ¿no? Son esas cualidades solo humanas, digamos, ¿sí? No hay animales que cocinen, no hay animales que toquen la guitarra, ni que escriban poesía. Entonces, la cocina es un arte y tiene que volver a ocupar ese valor en la cultura. Porque hoy en día uno se alimenta creyendo que se alimenta. Escuché varias personas que hablan de alimentación que dicen que ya el nombre está por sí mal, la gente come pero no se alimenta. Y es también una gran herramienta porque lo que vos ingerís es de la forma también, por ejemplo, influye en tu sueño, influye en tu día a día y vos se lo alegás por ahí hoy en día, bueno, me dormí mal por estar usando ese teléfono, sí, pero también qué comiste antes de irte a dormir, cómo comiste. ¿Vos cómo sugerís que eso puede hacer? Sé que varía según las personas, pero ¿cuál es tu sugerencia en frente a cómo alimentarse en el día a día? Y eso es tan variable como tantos seres humanos habitan la Tierra, ¿sí? Otro de los grandes errores que estamos cometiendo para mí es creer que va a existir un tipo de alimentación que le funciona a toda la humanidad. Es ridículo. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano es su cualidad de ser único, ¿sí? Si bien somos 3 seres humanos, digamos, hay características que son solo mías, hay características que son solo tuyas y solo tuyas. Entonces, podrá haber alimentos que más o menos nos funcionan a los 3, pero si los 3 comemos lo mismo, exactamente lo mismo, en un tiempo, uno va a aumentar de peso, el otro va a perder de peso, el otro le va a doler la cabeza y el otro se va a sentir fantástico. Estamos viendo lo mismo, ¿sí? Entonces, de a poco lo que hay que tratar es de ir ayudando, generando herramientas o conocimientos para llevar a la persona a ese lugar de que pueda ir desarrollando su propia alimentación, pueda ir conociendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay personas que comen 3 veces por día y están bien, hay que necesitar hacer 4 ingestas, por ejemplo, ¿sí? Podemos decir que a ningún ser humano le hace bien comer 8 veces por día. Bueno, bien. Entonces, por eso digo, hay cosas generales a la humanidad, pero después hay particulares, ¿sí? Una cena medianamente temprano en general viene bien, ¿sí? O sea, podemos decir que a nadie le viene una comida pesada con carne a las 2 de la mañana y irse a dormir porque va a estar haciendo la digestión, va a dormir mal y demás. Pero siempre te estás moviendo entre algo que más o menos es general a toda la humanidad y lo particular de cómo funciona él, cómo funciona él, ¿no? Como que... Pero la primera historia para mí vuelve con lo que dije al principio, es decir, salir de comprar un plato de cosas que se comen, que en verdad no son alimentos, que no saben ni cómo están hechos ni nada, y empezar a elegir alimentos de verdad.
alimentos agroecológicos, biodinámicos, que se cultiven sin venenos, ¿sí? Y empezar a comer una dieta variada de todo lo que consigas de tu zona. ¿Sí? Las frutas y las verduras de estación, si te gusta comer carne, las carnes que estén por la zona, o los huevos, o los lácteos, o las semillas, o lo que sea. Pero dejar de traer cosas importadas de no sé dónde, que no sabes ni cómo se hacen. ¿Sí? Ese es como el primer gran paso. ¿Por qué crees que las personas a veces hasta se niegan y es como que dicen que no existe esto de el detrás de las fábricas donde se hacen estos alimentos? ¿Por qué crees que la gente intenta negar eso para seguir comiendo lo que está comiendo? Como que no existe detrás. Como que ellos dicen, como que no, está bien, o sea, si me compro en el supermercado una ensalada que está ahí hace un montón de días, es natural, ¿entendés? Intentan justificar que eso, y cuando vos le decís, no, lo natural es tener esto que, por ejemplo, vos decís que tenés acá en tu casa, o comprar en tu zona cosas que se produzcan ahí, en una casa, en un lugar, por el ser humano, simplemente, y no por una máquina o por algo hecho artificialmente. ¿Por qué crees que se niega tanto eso? ¿Por qué hay tanta gente que no lo hace? Bueno, es todo un camino que viene, como te decía antes, hace más de 150, 200 años, como de toda una mecanización y una industrialización de la vida. ¿Sí? No es algo único de la alimentación. ¿Sí? Nuestra vida cada vez es más mecánica, cada vez está regida más por lo material, ¿sí? Por el éxito material, y todo se mueve con esos intereses en el cual el comer pareciera ser algo sin importancia. Entonces es pasar rápido porque necesito seguir haciendo mi trabajo, mis negocios, que es importante, ¿sí? Es como una carrera en ese sentido del éxito, y eso va dejando en el camino un montón de cuestiones que para mí son infinitamente más importantes, porque no son que realmente tienen sentido en la vida. Pero bueno, hay que querer verlas. ¿Sí? O sea, digamos, hay que querer salir de esa supuesta comodidad, de esa supuesta, ¿sí? Hay que quedarse ese tiempo, escucharse esos momentos, ¿no? Como esas incomodidades, y animarse a hacer esos cambios, ¿sí? A la dinámica social actual, es como que le interesa que vos sigas enganchado en esa rueda de consumo, de superficialidad, de entretenimiento, y qué copados los cocineros, pero los vemos por televisión, nadie cocina, los vemos por televisión, y ven los programas, y el chef que ganó no sé qué, y todos los premios, y todo, la gente no cocina, no sabe cocinar, no sabe qué come, pero aplaude al cocinero en la televisión. Entonces, querer salir de toda esa rueda implica como un esfuerzo. Es como querer parirse, ¿no? Querer conocerse más. Y no es lo que la sociedad propone. La sociedad te propone, quédate cómodo acá, con aire acondicionado, lindo, está todo confort. ¿Qué vas a hacer en esa profundidad? ¿Sí? Y no, que también es como que para hacer ese cambio, viste, de comer, ponerle, no sé, una persona cualquiera, capaz que no tiene la mejor alimentación, entonces, ¿cómo puedes hacer ese cambio? ¿Cómo puedes ir haciendo ese cambio? Yo supongo que de a poco, no se hace todo de un día para el otro. Sí. Pero digamos, capaz el primer día ya no puede acá hacerse un banquete todo saludable. Pero capaz puede eliminar, no sé, si está tomando jugo, bueno, tomar agua, cosas así, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, es imposible hacer un cambio de un día para otro. Y creo que es uno de los grandes problemas ese de ponerse esa exigencia. Es parte del mismo modelo social competitivo, digamos, ¿no? Como te pones además todo no deja de ser la idea que vos hoy tenés de lo que es saludable. Pero cuando vos ya más o menos lo hayas logrado armar, vas a tener más conocimiento, y esa idea de saludable ya va a ser otra. Y eso que en aquel momento era saludable, seguramente ya no lo mires así. Entonces va a ser otro plato, y va a ser otro plato, ¿sí? Entonces,
la idea de querer comer todo saludable ya es un freno a poder comer algo saludable. Es como inabarcable. ¿Sí? Entonces, lo que para mí siempre es interesante es decir, a ver, es como que yo me saco una foto de quién soy hoy con mis hábitos, ¿no? Y hoy yo, la verdad, un desastre. Compro todo el supermercado, no sé ni qué como. Bueno, empezá con algo, déjate la etiqueta. Espantate un poquito lo que dice ahí, que no tenés ni idea en qué código está hablando, ¿no? Entonces, de a poco. ¿Sí? El primer, para mí, cambio importantísimo, tratar de conseguir un lugar donde comprar hortalizas y frutas de estación, agroecológicas, biodinámicas, sin venenos. ¿Sí? Para esta sociedad es un gran primer paso. Eso te invita a, en zonas más así urbanizadas, tenés estos repartos que van a domicilio, por ejemplo, ¿no? Todas las semanas te llevan verdura. También tenés ferias, te puedes acercar a una feria, mucho mejor, porque encima por ahí conoces a la productora, a la huertera, al huertero, lo que sea, y bueno, podés empezar a charlar, podés conocer un poco más de cómo es el cultivo, tal vez te invitan a visitar la huerta, mejor todavía, y empezaste esa rueda, ¿viste? Entonces, para mí es el primer foco. Y además te ponen esta de todas las semanas o cada 15 días voy a hacer mi pedido de verdura y de fruta. O me voy a acercar el sábado a la feria o al mercado de tal lugar a comprar mi bolsón de verdura. Y a partir de eso, por ahí tiene huevos también, compraste huevos. Entonces vas de a poco dando pasos, ¿sí? Pero siempre tomando como tu punto de partida también para cuando te llegue ese momento en el cual te encontrás medio que te pensás que no estás haciendo todo lo bueno que tendrías que hacer, mirá para atrás y decís, bueno, pero al menos yo ya, por ejemplo, ya en el supermercado compro la mitad, ya estoy comprando mi fruta y mi verdura toda la semana. Y así de a poco vas dando pasos, ¿sí? Es como que la idea del cambio te abruma, pero si vos dando pasitos, las puertas se van abriendo. Y fuiste al mercado y estabas comprando una verdura y escuchás que otro dice, no, porque aquel hace pan que está re bueno, entonces vas a comprar pan. Cuando empezás a caminar ese nuevo mundo, no se te paran de abrir puertas. O sea, es difícil cuando queda en una idea de que cambiar es difícil. Pero cuando vos pasás a la acción, una te va llevando a la otra. Yo veía mucho esto te comentaba antes que iniciemos el podcast, estos chicos que tienen su propio podcast, bueno, ya son muy exitosos, se llama Tengo un Plan. Sí. Ellos en un momento, el año pasado, hicieron un viaje a Colombia. Inicialmente simplemente a la tema de producir, a ver el tipo de producir contenido, pero fueron a ver esto, la alimentación que tenían allá. Fueron con una persona que se especificaba en ese área, y más que nada en el fitness, pero con buena alimentación, y conocieron a una persona que tenía una granja, bueno, no se llama granja seguramente, pero de cacao. Y dicen, cuando probaron el cacao, no era, primero, nada que ver a lo que ellos habían probado antes, que no tiene esos granitos que te dejan hoy en día cuando los tomas en filtro. Eso no existe. Y dice que realmente es no solo más rico, sino que ya la sensación de que no pasa espeso. Como viste que si te queda un granito es asqueroso, supuestamente el café. No, bueno, esas cosas. Y que eso también invita, como vos decís, a tener un mercado acá, no sé, el señor que vende pollos, que él lo sacrifica y esto que el otro, podés conocer no solo cómo se hace, sino probarlo. ¿Sí? Y bueno, nada, vos esas experiencias seguramente las tuviste. ¿Podés contar un poco de eso? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias por así yendo a lugares que se producía así? Y es alucinante y a la vez es inexplicable todo lo que sucede cuando uno trabaja en la tierra. Porque muchas veces, un poco en chiste, un poco en serio, digo, es una terapia, se vayan, ¿viste? Cuando estás muy enroscado, con así problemas y no encontrás solución, andá a trabajar 2 horas en la huerta y después las soluciones bajan solas. Como que es un trabajo muy terapéutico. El estar en contacto con la tierra, en contacto con plantas, animales circulando, que traen lo suyo, aves, ¿no? Es como, son espacios para mí mágicos. Por eso también la insistencia en que la persona se acerque lo más posible a eso. ¿Sí? O sea, comer saludable no implica que vos te tengas que producir todo. Es otra fantasía esa. Pero si tal vez un día vas, en vez de un shopping que no te ofrece nada interesante, a visitar la granja del
la persona que te vende las hortalizas todas las semanas, es como que, primero que seguramente disfrutas mucho, pero después también es como que tu conciencia se amplifica mucho en la valoración de ese alimento. ¿Sí? Para sostener los cambios de alimentación es muy importante ir nutriéndose de todas estas vivencias, de conocer cómo trabaja la tierra, del esfuerzo que le ponen a cada talito de rúcula que vos tenés, de lo que implica tener todos estos choclos y que venga una piedra y te rompe toda la plantación, o sea, darle como ese valor al trabajo. ¿Sí? Yo creo que este sistema de cosas industriales se sostiene justamente porque la gente quedó aislada del proceso. ¿Sí? No interviene más. De hecho, mucha gente no sabe cocinar. Nadie, o sea, la mayor parte de la gente no sabe hoy llevar adelante una huerta o una granja con animales. Entonces, no digo que comer saludable implique que tengas que saber de eso, pero aunque sea, acercarte un poquitito. ¿Sí? Visitar una granja, tener unas plantitas, aunque sea en un balconcito, unas aromáticas, ver cómo una planta crece, cómo da semillas, ¿sí? Relacionarte con eso, cosecharte una planta. Claro, hay personas adultas que hoy te dicen, pero ¿de dónde sale la semilla de la rúcula? ¿Cómo la conseguís? ¿Cómo la conseguís? ¿Dejás que la rúcula semille? Bueno, hay gente que no sabe que la semilla da la planta y vuelve a ser semilla. ¿Sí? Entonces, eso es una locura. Ese tipo de locuras pasan en esta sociedad que está tan separada del origen de su comida. Justamente vos decís, no solo eso también lo trae la alimentación, sino también hoy en día, como más que nada después de la pandemia y todo esto, el estar tu tiempo en pantallas, nosotros, más que nada por distancia, no por comodidad, lo hacemos por Zoom, ciertos podcasts, pero intentamos que se encuentre esto, lo presencial. No hay comparación a lo presencial con tener en un Zoom. O sea, yo quisiera conocer a las dos personas últimas que hicimos Zoom, porque es otra vivencia. Incluso puedo preguntarles, viéndolos a ellos físicamente, viendo, no sé, el entorno donde están, hacer preguntas mucho más interesantes. Para vos, a la hora de hacer los cursos y todo esto que me acabas de decir hace un rato, me quedó dando vueltas. ¿Cómo fue el cambio? ¿Es fácil hacerlo? O sea, cocinar, o sea, enseñarle a alguien a alimentarse, no sé exactamente, justamente no quiero etiquetar, hacerlo por pantalla, ¿cómo es? Y son distintos. Yo con los años de enseñar presencial, de enseñar así online, digamos, rescato en cada faceta, digamos, algo. Para mí lo presencial es mágico porque sucede el encuentro humano, que eso lo explica todo, digamos, ¿no? O sea, entonces, lo que más trabajo en un taller presencial es justamente la experiencia en vivo, el encuentro en vivo, y pasan cosas, te preguntan cosas que nunca van a pasar en un formato virtual. Y por ahí no, justamente lo que haces no es tirar tanta información, sino apuntás más a la vivencia, a probar algo, a mostrar un corte, un olor, o surgen esas preguntas de acá, de lo que estamos trabajando en el momento. Lo virtual, para mí el aspecto interesante que tiene, bueno, primero es que podés contactarte con alguien que está en España, ¿no? que por ahí no podrías. Pero yo lo aprovecho también para dar sí más profundidad teórica en temas. ¿Sí? Como si vos tenés ganas de aprender a fermentar cereales y legumbres, en una clase presencial yo te puedo mostrar 2 recetas, 3, 4, y hasta ahí llegamos y la hacemos. Lo lindo por ahí es que ves cómo trabajo con las herramientas de cocina, el moldecito que usé y todos esos detalles. Ahora bien, cuando trabajo eso en un curso online, lo que hago es darte como bastante más información teórica de distintas características de los cereales, de la legumbre, de los métodos de fermentación o de cocción, de todas esas cosas. Entonces, trato de usar esas dos herramientas de formación, de capacitación, y sacarle lo que cada una puede entregar, ¿no? ¿Quieres una pregunta específica en algo más? No, saber el tiempo porque sé que estaba. Sí, bueno, sí, el tiempo para vos, vecinos, y si se puede seguimos. Sí, 10 minutos más tenemos. Perfecto. Pregunta.
¿Cómo fue el proceso, no sé si quería saberlo, de crear lo que vos creaste acá atrás? Habías dicho bosque Comestible. Bosque comestible, me parece un muy Bueno, buen nombre. Pero... Eso empieza, digamos, en estos más de 25 años, siempre la alimentación, la cocina, la nutrición es como el eje mío de estudio, de experimentación y también laboral, ¿no? Ya sea elaborando alimentos, dando talleres de cocina, lo que sea. Y como el condimento, digamos, el hobby, era todo lo que estaba vinculado con una forma diferente de ver la vida a lo que es la vida urbana. Como, por ahí escuchaba hablar de permacultura. La permacultura me aportó un montón de esas miradas en cuanto, no solo a la alimentación, sino por ejemplo a la casa, ¿no? O sea, hicimos esta casa de barro con Cami. Nosotros la practicamos también. Claro. Tuvimos un proyecto en familia de Bueno, hacer eso. eso surge de la permacultura, ¿no? Entonces, así como la nutrición, la alimentación era mi eje, siempre el condimento, las cosas que a mí me gustaban en los tiempos libres era aprender de permacultura, aprender de huerta, ¿sí? Me iba llevando. Y así fue, antes de hacernos esta casa, alquilábamos un departamentito, un PH, qué sé yo, teníamos una terracita, un balcón, lo que sea, y hacíamos un poquito de huerta siempre ahí, tratando de poner en práctica los conceptos de agroecología, de permacultura, más adelante de agricultura biodinámica, aún en espacios chicos. Cuando llegamos acá, ya llegamos con esta idea de la permacultura bastante masticada, y dentro de la permacultura, algunas personas desarrollaron esto de bosque de alimentos o bosque comestible, que después tuvo otras transformaciones en algo que se llama agroforesta. Bueno, hay distintas cuestiones, no son todas iguales, pero un poco lo que se trata de hacer es como observar, entender cómo funciona un bosque, ¿sí? Que un bosque tiene distintas estratos, alturas de vegetación, los árboles muy grandes, los árboles medianos, más chiquitos, los arbustos, las rastreras, las enredaderas, ¿sí? Hay distintas variedades de plantas que conforman un bosque. Entonces, como tratar de interpretar cómo un bosque se desarrolla y se mantiene en el tiempo con el uso de árboles frutales, de plantas medicinales, de hortalizas que se comen, ¿sí? Entonces, si bien acá hay un montón de árboles que por ahí no son comida, no son frutales y demás, muchísimo de lo que está acá tiene que ver con alimentos o plantas medicinales que usamos para hacer infusiones o que las usamos en la cocina también y demás, ¿no? Entonces, con esa idea de desarrollar un bosque, hay plantado como 50 frutales distintos en este pedacito, ¿sí? Hay un montón de alimentos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el proyecto y hacia eso va. Ya hay algunas zonas, las zonas que ustedes entraron acá, que es la más vieja, que tiene 8 años, ya un poquito la idea de bosque se empieza a percibir. Y de ahí para atrás, bueno, va cayendo un poco porque en el fondo es lo último que plantamos. Y después también me parece muy interesante la parte de que, porque desde, digamos, hacer una huerta y todo a pasar a, digamos, hacer talleres online, hay como un cambio grande. ¿Cómo se te ocurrió eso? O sea, vos dijiste, bueno, ahora voy a lanzar mis talleres online, o también hubo otra persona que te dijo, bueno, a ver, capaz podríamos hacer esto. La plataforma online la hicimos en el año 2016. La hicimos con Cami. Justo nosotros nos vinimos a vivir acá en 2015. Y ahí se venía otro cambio un poco en mi vida que tenía que ver con cerrar la etapa de elaborar alimentos y tener locales, ¿sí? O sea, como que estábamos cerrando eso y un poco yo quería dedicarme únicamente a la parte docente, ¿sí? A dar talleres de cocina, de alimentación de todo tipo. Y lo venía haciendo presencialmente, principalmente en todo Buenos Aires, La Plata, zona oeste, zona sur, mucha zona norte, lo que sea. Y ya también bastante cansado de moverme tanto y demás, empezó a surgir esta idea de decir, bueno, seguir con lo
presencial, pero ¿por qué no hacemos una plataforma online? Y así fue que hicimos con Cami el primer curso, que es el de panificación y repostería con masa madre, que fue todo un proyecto larguísimo y sale en el 2016. De ahí para acá, fuimos haciendo muchos otros cursos, algunos más cortos y otras temáticas. Hoy ya son como 8 los cursos que hay en la plataforma. Pero no dejé de viajar, de hecho no solo viajé por Buenos Aires, sino que me la pasé viajando por todo el país, dando clases en distintas provincias. Así que nada, por ahora sostenemos las dos, pero bueno, veremos a futuro, porque también cada vez nos da más ganas de compartir acá. O sea, estos últimos años también hicimos talleres acá y nada, está todo, vas, cosechás, cocinás, está todo en este ámbito. Además la gente que viene acá de las ciudades, de la urbanidad, también tiene una experiencia que te transforma, ¿no? Y que está relativamente cerca, ¿no? de la zona urbana, digamos. Como última pregunta por ahí, que sé que puede ayudar a bastantes personas, específicamente a padres, por eso pido tu experiencia, no un consejo. ¿Cómo fue esto de, yo calculo que ellos no sé cómo se alimentan, supongo que porque ustedes se alimentan de otra manera, se alimentarán igual? ¿Eso fue difícil inculcárselos o simplemente como de uno si lo hace desde que nacen ya simplemente es? ¿Vos decís por Viole, notar? Por tus hijos, sí, ¿cómo fue aplicárselos a ellos, por así decirlo? Es que es así, o sea, claro. Yo creo que los problemas se dan cuando una madre o un padre quiere hacer un cambio de alimentación y ya tiene un hijo adolescente, ¿no? Que viene hace 14, 15, 16 años comiendo de supermercado y de golpe por alguna cuestión dice no, esto no va más, tenés que comer así. Y ahí es una crisis. Pero en este caso nacieron comiendo alimentos integrales, agroecológicos, alimentos fermentados, y es lo que vivencian todo el día y lo que además saborean, disfrutan, Aprenden y a demás. hacerlo, ¿no? Como que lo saben hacer, lo cosechan y demás. Y después cuando conviven con sus amigas, amigos en otros ámbitos, comen lo que haya, digamos, ¿no? Es que... No se limitan. No, pero digamos, lo que comen acá no forma parte de una dieta restrictiva. Hay de todo tipo de alimentos, siempre que sean de calidad, ¿no? De calidad en cuanto al impacto de vuelta a lo mismo, para la salud individual, social y ambiental, ¿no? En todo ese sentido. Pero son cosas exquisitas. O sea, realmente muchas de las cosas no es que no, me gustaría comerme una galletita de supermercado, no, sacarlo acá, hago una galletita más rica acá. No forma parte por algo restrictivo, me encantaría, ¿no? Si un día tienen ganas de tomar un helado, van a tomar un helado, ya, listo. Bueno, parece que estamos muy bien. Perfecto. Bueno, agradecerte primeramente por el espacio, por el tiempo. La verdad hubieron varios inconvenientes, pero me parece que la verdad tocamos todos los temas que quería tocar. Queríamos también hablar con Axel, me acuerdo, de alimentación y no pudimos, porque sé que él tiene tips que mi familia por ahí no se hablan tanto, que mejor que traerte también para hablar 100% de eso. Da un montón. El tema podemos hablar totalmente. Horas y horas, porque digamos, por ejemplo, todo lo que son las supuestas alimentaciones saludables, hay un montón distintas. Y de cada uno podríamos hacer una entrevista, o sea, digamos, si queremos hablar de vegetarianismo, de veganismo, alimentación ayurvédica, de lo que propone la antroposofía a partir de lo que trajo Rudolf Steiner. Hay un montón de miradas y de todas hay un montón de aspectos interesantes a desarrollar, digamos. Como que cuando uno come industrial, todas las variantes de alimentación saludable parecieran ser, bueno, eso, no sé, esa comida media rarita que puedo comer. Pero cada una tiene un montón de cosas, aspectos interesantes a estudiar. Algunas son filosofías milenarias. La Ayurveda o la medicina tradicional china tienen muchos miles de años de antigüedad. No es una moda como pueden haber alimentaciones saludables que también son modas, ¿no? Mucho las dietas están de moda. Bueno, de esas aparecen un montón. Pero hay otras que detrás de eso tenés una tradición, una cultura, una filosofía de muchos miles de años, ¿no? Entonces da para un montón. Pero
yo vuelvo a lo que dije al principio. El primer gran cambio de alimentación que podemos hacer es dejar esta sociedad anónima que comemos hoy y empezar a comer un platito que tenga identidad. O sea, que vos sepas dónde vienen las hortalizas, las frutas, y que vos elijas realmente comprar eso, porque sabés que el impacto que va a tener en tu salud y en la sociedad es aquel que vos elegís. Lo mismo con los huevos, las carnes, lo que se te dé la gana de comer. Como primer enorme paso. Bueno, perfecto, me parece perfecto. Bueno, Nada, redes que quieras compartir, algo específico, igual todos los links van a ir en la descripción. todo lo que yo hago aparece en Alimento y Conciencia. En Instagram, que está la página es Alimento y Conciencia, ahí es donde decía que está el blog, hay una espacio de recetas, artículos, también hay cursos online, todo eso. Sí, yo después te voy a pedir el link y esas cosas, así las pongo para que la gente pueda entrar. Y bueno, nada, eso. Agradecer, estuvo muy bueno. Y como cierre, agradecerles a ustedes por escuchar. Sepan que también está nuestra propia comunidad donde pueden entrar para hablar con nosotros y seguir escuchando y teniendo avisos diarios de lo que vamos haciendo con el podcast para que también escuchar sus recomendaciones, ¿no? Así que nada, sigan escuchando porque estamos camino al éxito.